buenas y bienvenidos todos otra vez aquí, estamos de nuevo. Y nada, hoy vengo a hablar de Hermann Hesse especialmente y un poco de algunas de sus obras. Tengo aquí las referencias. En este caso nos basaremos en Cuentos de amor, El Demián, Obstinación, que son los escritos autobiográficos, que esto es como será el pilar fundamental, básicamente, El Lobo Estepario y Siddhartha, ¿vale? Falta alguna novela importante, como por ejemplo Juego de Avalorios, pero que no he tenido oportunidad de leer, y entonces, pero de momento, con lo que tenemos, pues vamos a construir. Como veis, el Siddhartha no lo tengo marcado, porque por desgracia cuando me lo leí, es el primero que me lo leí, no subrayaba y no marcaba aún, y me arrepiento bastante porque entonces no tengo seleccionados ningún fragmento. Pero bueno, para que lo sepáis, me leí primero Siddhartha, luego me leí Lobo Estepario, Obstinación, Demián y por último Cuentos de amor. Este ha sido el orden. Entonces, este autor, Hermann Hesse, no sé bien en qué estilo se puede marcar, quizás por un existencialismo filosófico-espiritual, por aquí quizás irían los tiros. Bueno, el caso es que es un autor alemán que nace en el año 1877 y muere en el 62, en Montagnola, que es un sitio entre la frontera entre Suiza e Italia, y él era suizo, ¿de acuerdo? Es alemán-suizo, por ahí más o menos. Entonces, ¿por qué, qué tiene de característico este autor? Que, para el que no lo sepa, ese premio Nobel del año 1946 se le otorga, me parece. ¿Y qué hace tan característico este autor y por qué? Bueno, un poco de los rasgos que tiene, ¿no? Basándonos sobre todo en esto de aquí, que son los escritos autobiográficos, donde él traza un poco las líneas de su personalidad. Me gustaría recalcar de entrada la absoluta falta de respeto que tiene por la realidad, esto en sus propias palabras lo dice, lo cual le permite explorar un mundo mágico, un mundo espiritual, un mundo, el mundo de lo sagrado, de la santidad, ¿no? Santidad en un sentido sobre todo no casto, para mí, pero bueno. Es una falta de respeto de la realidad en la cual su normalidad es esa donde se entrelazan la apariencia de la realidad con la magia, ¿no? Es una magia orgánica la que expresa Hesse siempre. Es una magia muy orgánica, muy... Sí, es que la palabra es orgánica, muy natural, muy viva, muy poco fantasiosa. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es que Hesse tiene una concepción absolutamente mágica de la vida, ¿no? Donde la magia es ante todo también un proceso de autoconocimiento, de reflexión, de introspección, de llegar a ser el que se es, un poquito, ¿no? Entonces, sí, para Hesse la magia forma parte de la existencia. Es criado Hesse en un entorno protestante, de una familia devota, protestantes, en el cual había una religiosidad, una calma, una pureza, un puritanismo que él describe perfectamente en Demián, su infancia, que aunque sea una novela, los escritos de Hesse son muy profundamente autobiográficos, son confesiones, como él mismo dice, porque él llega a decir que él tan solo concibe la poesía como algo autobiográfico. Entonces, en Hesse, como una confesión, perdón, no como algo autobiográfico. Entonces, en Hesse siempre vemos una autobiografía, que evidentemente no todo es autobiografía, ¿no? Hay una novela, hay un juego, pero sí que es verdad que hay mucho de autobiográfico. Entonces, esto queda perfectamente descrito en el Demián. Y, de hecho, aquí en el de Obstinación, está bien marcado, como veis, lo tengo aquí apuntado, que quería leeros en la página 70, como tuvo una juventud muy dolorosa, se llegó a fugar del sitio donde estudiaba, porque no encajaba, es una persona que nunca ha encajado, y una carta que le escribe a sus padres, cuando está estudiando teología, les dice lo siguiente, en un estudio escolar, les dice lo siguiente: si os asomáis a mi interior, a esta cueva negra, en la que el único punto luminoso brilla y arde infernal... Joder, perdón. Si os asomáis a mi interior, a esta cueva negra, en la que el único punto luminoso brilla y arde infernalmente, me desearíais y me concederíais la muerte. Creo que si el espíritu difunto de Cristo, del judío Jesús, viera lo que ha causado, lloraría. Vemos aquí, esto lo escribe Hesse con 14 años, o sea, tenía una intuición ya absolutamente poética, tiene una precocidad poética muy fuerte, que ya
escribía muy bien, yo creo, ¿no? Y pero se puede ver perfectamente aquí el dolor que siente, porque él mismo, esto que se ve en sus novelas, que es este juego de la dualidad, él mismo lo vive a lo largo de su vida, ¿no? Entre la vida sensual y la vida casta, entre comillas, entre la vida de los placeres hedonísticos, como puede ser el mundo tabernil, la bebida, la ironía, el sarcasmo autorreferente en la vida, ¿no? Y entre una concepción espiritual, de introspección, de santidad, vemos aquí un juego que él mismo experimentó, llegando a ser tuviendo una época de vida de burgués, otra eremítica, absolutamente de ermitaño, ¿no? Ascética absolutamente. Y bueno, va un poco por aquí. Entonces, me parece muy interesante el momento en el que se muere su padre, en el texto de Obstinación aparece, que es la muerte del padre, en el cual él de alguna manera consigue reunificarse con ese bloque familiar cristiano, perdón, protestante, ¿no? Religioso, del cual había sido resignado, había sido como expulsado, entre comillas, él personalmente, nadie lo expulsó ni nada. Entonces, la muerte de su padre, la calma que le produce ver el rostro de su padre muerto, esto es precioso como está escrito, le otorga una calma existencial y saber que la muerte le otorgará una calma y una unión con lo esencial y no con lo accidental de la vida. Es decir, la muerte, que esto también lo dice Javier Gomá, por ejemplo, como un proceso de purificación en el cual se quita lo accidental y se queda lo esencial, ¿no? Como este descanso. Entonces, él en 1916 ya escribe que la atadura se ha roto, el pájaro está libre, ¿no? Y esto es la frase es lo que puso en el memorium de su padre, quiso poner eso en la tumba, que es una frase de la Biblia, que es la atadura se ha roto, el pájaro está libre, que eso es la muerte, que como podréis ver, el elemento del pájaro que rompe y es libre, también se repite en el Damián con mucha fuerza, ese pájaro heráldico, el pájaro heráldico. Entonces, Hesse tiene una concepción del poeta, del autor, no como ese que ama al público, sino como ese que ama a la humanidad. No, el poeta no debe ser un charlatán, no debe ser una persona periodística, no debe ser una persona que se vende ante la ideología predominante del momento, o en ese caso, en el contexto que él vivió, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, como el poeta no debe ser eso, ese que se ve llevado por la aflicción y la ira y el sentimiento del comunitario bélico y de la guerra, sino debe ser ese que ama a la humanidad y por eso mismo es pacifista. Por ejemplo, el propio Hesse es un auténtico pacifista, que eso le causó muchos problemas, pero bueno, ya iremos a eso. Entonces, Hesse es un autor que al final no deja de hablarnos constantemente del amor. O sea, Hesse es todo lo que hay en Hesse es siempre amor, es siempre la búsqueda de este amor, es siempre la concepción de la realidad como la pulsión más profunda de todas, es ese amor, es lo que queda. Y para Hesse, sobre todo, amor a uno mismo para amor a la humanidad. Es la categoría, que esto yo no estoy necesariamente de acuerdo con él, pero al menos es su visión, que la causa necesaria para amar a la humanidad es el amor propio, ¿no? Eso es lo primero de todo. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero es como mínimo su visión. Entonces, Hesse ante todo es un autor espiritual, y esto se puede apreciar en sus novelas. Hesse considera que esto es una experiencia que quizás alguno ha tenido, la experiencia de la revelación. Hesse dice que es un proceso que se fragua lentamente en espiral y que se vive como un salto. Lo cual, si alguno de vosotros o de vosotras ha sentido este instante de revelación, se vive así, perfectamente. Yo personalmente lo he sentido así, como algo que sin darse cuenta uno va gestando en forma de espiral lentamente. ¿Y qué pasa con una espiral? Si tú dejas una espiral, cuando se pasa de un punto al otro se ha sentido como un salto, aunque lo que realmente hay es un círculo lentamente que va avanzando, pero el instante en que se pasa del centro al exterior se vive como un salto grandioso, y eso es lo que el Hesse escribe. Entonces, para Hesse, la meta del arte, especialmente del artista, es la santidad. A ver, aquí que hay mucho estigma sobre la palabra santidad, pero para Hesse es la santidad. Como el arte es confesional, el arte no sería otra cosa que el proceso del artista, de la confesión, del autoconocimiento, del psicoanálisis,
para él, en el cual el artista lo que hace es intentar llegar a un punto suprapersonal, es decir, liberado del ego, y eso no deja de ser el estado de santidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el artista, lo que hace es un proceso de autoconocimiento, de psicoanálisis sobre uno mismo, de confesión, en el cual la aspiración última es llegar a al estado de lo suprapersonal, a la muerte del ego, a la profunda santidad. Ese es el proceso del arte, ¿no? Entonces, aunque dice que que hay la tentación de regocijarse en el propio barro, al modo de Bukowski, por ejemplo, ¿no? De regocijarse en la mierda, en el dolor, en lo pornográfico, ¿no? Entonces, me interesa mucho la idea que maneja Gese de Patria, que yo creo que es una idea que coge de Hölderlin, poeta al cual él también reivindica en una carta contra unos alemanes nacionalistas, absolutamente nacionalistas. Él dice, ¿cómo puede ser que ustedes estén hablando de los alemanes y se dejen a Bach, se dejen a Hölderlin, se dejen a Goethe, ¿no? Entonces, él maneja esta idea para mí, de Hölderlin, de la patria, que no es de Hölderlin, evidentemente es una idea que fraguan en el ideario común, que es la patria como eso que te hace sentir el hogar, la patria como los distintos idiomas, como los distintos hogares en los cuales uno se siente casa, ¿no? La patria del árbol, la patria del río, la patria de la naturaleza, la patria de las costumbres, de las gentes, de los mercados, de las plazas, de los pueblos, pero nunca una patria... la patria es afronteriza, ¿no? Para Gese, o sea, la patria y la frontera son ideas incompatibles. Lo que es propio de las fronteras es el nacionalismo, que seguramente es apatriótico muchas veces, ¿no? Y al final los instantes de revelación, de éxtasis espiritual, son esos en los cuales hay una armonía entre el interior nuestro y el exterior del mundo. Es ese momento en el cual todo por un instante parece encajar, y uso la palabra instante porque la palabra instante conlleva la eternidad y por tanto la temporal. En ese instante hay una sincronización entre lo de adentro y lo de afuera, estallando como una constelación la cosmovisión del ser, y eso es la revelación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar ya en lo propiamente literario, una vez hemos trazado las líneas de la persona. A mí me interesa mucho, como mínimo, en estas tres novelas... ven para aquí. Las tres tratan exactamente de lo mismo desde perspectivas completamente distintas. Entonces, las tres giran en torno a la idea de la dualidad, ¿no? Hay dos lobos dentro de mí, en el caso del lobo estepario. En Siddhartha es lo ascético y lo sensual, lo sexual incluso, y en Demian es el mundo oscuro y el mundo puritano de casa y el mundo oscuro de afuera, ¿no? Es un poco. Y cómo el individuo vive con esta dualidad, ¿no? Esto aquí vemos, Gese también era muy para que esto se pueda intuir, muy jungiano, con toda la teoría de Jung, del psicoanálisis, de lo ancestral, de las dos partes de uno mismo, la oscura y la... Pues Jung va muy por aquí, muy influenciado también por toda la filosofía, evidentemente orientalista, que esto no lo he dicho, pero que es esencial. O sea, Gese es todo un orientalista, es un Lao Tse, toda esta gente, es un profundamente orientalista. Y es autodidacta, estudioso, por cierto, ¿no? Era librero y demás, y se dedicó toda la vida, bueno, en plan, es un estudioso autodidacta. Entonces, hay una dualidad, ¿no? Hay siempre una relación de la introspección y el renacer, ¿de acuerdo? Son las novelas en las cuales asistimos al renacimiento o al nacimiento de algo, es decir, a la unificación de esta dualidad que conlleva con ello el nacimiento de la persona. Es decir, la unificación de las dos cosas conlleva el nacimiento. Este proceso siempre hay una figura que es la figura del guía, ¿no? En Siddhartha podría ser la mujer y el barquero, en el lobo estepario la bailarina, que se transfigura, siempre hay una transfiguración también, y en el caso de Demian más de uno, ¿no? Pitorius, Demian y Eva Frau, ¿no? Son las tres guías. Entonces, hay un proceso de nacimiento, el cual es la unificación de la dualidad, es decir, de la armonía interior, el cual es necesaria la figura del guía, ¿de acuerdo? Entonces,
siempre aparecen elementos mágicos, para mí, en Siddhartha. Aparecen unos elementos mágicos que no son fantasiosos, son mágicos, que eso para mí es distinto. Y para mí no deja de hablar Hesse siempre de una espiritualidad bien, una espiritualidad no dogmática, una espiritualidad hacia adentro que conlleva el amor de lo de afuera, una espiritualidad que no es nada más que el conocimiento de uno mismo, digamos, ¿no? Es eso, es el conocimiento ancestral, es el conocimiento. Por eso Hesse, pese a ser antidogmático, es tolerante con la religión. Él dice que como buen protestante siente un conflicto con la institución religiosa, como buen protestante que es. Entonces, en sus novelas tiene una estructura muy parecida, en las cuales el principio acostumbra a hacerse un poco bola. Depende de cada una. A mí Lobo Estepario se me hizo especialmente bola al principio, con las otras no tanto, pero tiene una estructura, al principio se hace un poco pesado quizás, pero porque está sembrando las semillas, está preparando el terreno, está haciendo como el arado, digamos, está preparando el terreno a nivel emocional y espiritual, para cuando el protagonista vaya asistiendo a los distintos procesos de cambio, de nacimiento y de revelación, tú como lector estés emocionalmente disponible para poder asistir, vivir y ver eso, siempre como de forma fragmentaria, pues eres el lector y no el protagonista. Pero uno asiste a estos cambios interiores en su lectura, y eso es lo realmente transformador y potente de Hermann Hesse, que uno asiste a las transformaciones que asisten los protagonistas, al menos en mi caso. Eso es debido a que él crea un clima adecuado para esto, y eso tiene como consecuencia unos principios a veces arduos, pero tampoco mucho, tampoco seamos aquí especialmente excesivos. También yo creo que una de las ideas que ronda, que esto es citando a Ecce Homo, digamos, profundamente nietzscheano, por cierto, Hermann Hesse, de la influencia de la primera recepción nietzscheana, que es la recepción llevada por Lu Andrea Salomé, que es la recepción literaria de Nietzsche. Pero bueno, dicho todo esto, Hesse, al final no deja de hablar de llegar a ser mi destino. En otras palabras, llegar a ser el que sé. Es como siempre digo, esto no, últimamente va a ser un tópico, pero llegar a ser mi propio destino. ¿De acuerdo? Esto es una idea que ronda en mucha gente y creo que es muy, muy importante, que es como la auténtica libertad, ¿no? Quizás no es escoger lo que eres, porque esto, en plan, aquí Sartre se me tiraría a la cabeza, pero no escoger lo que eres porque no he escogido la forma que tengo. Lo que sí que puedo escoger es la realización de mi propio ser. Y eso es el profundo acto de libertad, porque lo hago desde yo, lo hago como actor y no, nunca como paciente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Llegar a ser mi propio destino. Es una idea que ronda en Hesse. El renacer o el nacer es llegar a ser lo que se es llegar a ser mi propio destino. Y ya por último, dos apuntes y luego ya acabamos con una cita que creo que es muy bonita, que Pitorius es un personaje de Demian que a mí básicamente quería dejarlo por aquí. Me ha robado el corazón. Quien lo haya leído me entenderá. Y por último, que siempre vemos una ternura, vemos un amor palpante en Hesse, una ternura, una necesidad de abrazar a los personajes, pero una ternura tan fraternal, tan humanística, tan religiosa, tan espiritual, que es conmocionante, ¿no? Y ya, entonces, sí que me vais a preguntar, y lo dejo aquí ya por escrito, bueno, dicho, más bien, que es, ¿qué recomiendo leer y en qué orden de Hesse? Pues yo empezaría, si os gusta mucho, si os interesa especialmente budismo, espiritualidad más oriental, empezaría con Siddhartha, que es mi favorito. Si os va el rollo más macabro, más psicodélico, un poco más visceral, El Lobo Estepario. Y si os gusta la infancia, por ejemplo, o algo un poco más neutro, el Demian, que también es increíble. Y por último, si os habéis leído algo de él, no os puedo más que recomendar estos escritos. Y si queréis algo breve, pues los cuentos de amor, que están muy bien y son muy bonitos. Y por último, quería acabar con una cita de sus escritos autobiográficos, que es cuando él ya está... es el tramo final de su vida, y él habla aquí de ser viejo, ¿de acuerdo? Y de la muerte. Dice Hesse: ser viejo es una misión tan hermosa y sagrada como ser joven,
aprender a morir y morir es una función tan importante como cualquier otra. Y esto para mí es la clave. Siempre que se lleve a cabo con profundo respeto al sentido y a la santidad de todo lo que es la vida. Y con esta magnífica cita, acabamos. Chao, chao.